La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 2002, Números Capicúas, arranca aquí La Máquina de Pensar en la Ciudad Vieja, en un, afortunadamente en un día que parece que ha dejado de llover, por lo menos, aunque hay mucha humedad, eso es interesante, y que tampoco hay viento, ¿no? Celebremos que no hay viento y que todo más o menos se va encauzando aquí en Montevideo y en el resto del país. Amigos, estamos con Juan Core en la volanteando aquí, manejando La Máquina de Pensar, y con Gustavo Germán en la puesta a punto, en una semana que de alguna forma la definimos vinculada al Mundial Poético que está ocurriendo en Montevideo desde el 18 de abril, o sea, desde hace 2 días, hasta el 24 de abril. También decirles, creo que les dije, pero lo vamos a repetir, que el viernes vamos a estar La Máquina de Pensar iniciando un ciclo que va a ser un ciclo mensual. Se va a llamar Todos Somos Raros, y la idea es vincular, traer a un escritor argentino con uno uruguayo, hablar de literatura, hablar de un libro y en lo posible vincularlo con otras artes. En este caso va a venir Paula Brecciarioli. Ustedes saben que alguna vez conversamos por teléfono sobre una novela que a mí me gustó mucho, que se llama Otaku, una novela corta y que para mí es magistral como sigue a ese personaje Otaku. Y bueno, va a estar Paula Brecciarioli, va a estar la crítica y periodista cultural y escritora Ángeles Blanco, conversando con ella. Y para cerrar, digamos, vamos a tener el plato, digamos, el póster que va a ser Diego Presa con sus canciones. Diego Presa va a cantar durante unos 30 minutos, o sea que la idea es conversar en torno al libro, conversar con Paula Brecciarioli, ver otra visión de la literatura. Paula también es editora, es gestora cultural, ahora está en la Feria del Libro de Buenos Aires, en estos momentos que se arrancó, y bueno, conversar con ella, conversar con Ángeles Blanco, vernos las caras, y después va a haber un brindis que eso me enteré ahora, que va a haber una bodega que va a poner un vino, así que es interesante para escucharlo a Diego Presa con un buen vino en la mano. Amigos, ahora para hablar del Mundial Poético, vamos a darle la bienvenida. Ustedes saben, ayer estuvimos hablando con un poeta peruano llamado Pedro Granados. El lunes estuvimos hablando con el profesor Stephen Hart, que es un profesor inglés dedicado a Vallejo, y ahora le voy a dar la bienvenida al poeta venezolano Jairo Rojas. ¿Cómo anda, Jairo? Hola, Pablo, muy bien. Vengo del Mundial casualmente. Y bueno, estaba leyendo Circe Maya y ya de por sí. Y Jesse Licarcheval también estaba. Iban a leer, Circe va a leer su poesía en el castellano. Y sí, ella ahí hace la traducción. Y bueno, es como importante, ¿no?, que ocurran esas cosas y que la ciudad se abra, ¿no?, a la poesía en diferentes lenguas, porque además, como viene gente de otros países, pues también los brasileros, ¿no?, su forma de recitar es muy distinta. Mañana va a estar acá el poeta brasilero llamado Pedro Rocha. Sí. ¿Lo escuchaste ya? Sí. ¿Viste? Ya lo escuché, tiene mucha fuerza. Sí, leyendo. Digamos en la poesía oral. Y bueno, está muy bueno todo lo que ha pasado. Y decime esto, con Circe Maya había gente, era en el auditorio del Centro Cultural de España, ¿no? Es como la estrella, ¿no? La estrella, la Movistar. Sí. Circe, hay que aclarar que es muy raro que venga a recitales de poesía, es rarísimo. Incluso que venga a presentar libros. Recién los últimos 2 libros vino a presentarlos, pero vive a 500 kilómetros allá en Tacuarembó. Nos están escuchando la gente de Tacuarembó, les mandamos un saludo, pero ella viene a Montevideo y se va en el día, ¿no? O sea, no quiere estar ni pasar la noche. Entonces es muy raro, pero en este lado están presentando este libro de Jesse Licarcheval, que es la traducción, una antología de poemas de Circe Maya, un experimento que lo hicimos aquí en La Máquina de Pensar por teléfono, ¿no? O sea, Circe decía un poema, leía un poema desde allá, desde Tacuarembó, y Jesse Licarcheval leía su traducción o su versión en inglés aquí.
pero estaba muy nerviosa Jessica Kercheval si iba a funcionar en las dos. No, yo seguro que sí, Circe tiene una gran humanidad, ¿no? Sí, además ahora se veía muy entusiasmada, aparte de leer, ¿no? Comentaba de dónde venía el poema, cómo surgió y ese tipo de anécdotas, ¿no? Como Está el bueno. disparador Sí, de la escritura, ¿no? Uh-huh. Lo que hay detrás, ¿no? De un texto. Uh-huh. Entonces, bueno, estaba así como pasándola bien realmente. Y la gente también. Sí. Eso es bueno, yo creo que también es algo que se va aprendiendo, es un proceso, digamos, Circe, digo yo, es una idea mía, ¿no? Hace años era muy arisca, digamos, con la prensa, no le gustaba, ¿no? Ahora como que se ha soltado, está disfrutándolo, creo yo, y me alegro porque es probablemente, o sin probablemente, la mejor poeta viva que tenemos aquí en Uruguay en estos momentos, con una obra que realmente debería ser conocida internacionalmente. Jairo Rojas es licenciado en Letras por la Universidad de los Andes. ¿Esto dónde está? ¿Dónde está? Eso queda en el estado Mérida, que es la zona andina de Venezuela. De Venezuela. Exacto. Uh-huh. Y has publicado distintos libros de poesía, distintos poemarios. La Rendija de la Puerta en el 2012, que ganó un premio. La O Azul, también otro concurso en Venezuela en el 2012. Una en el 2011. Exacto. La Rendija de la Puerta en el 2011. Y la O Azul en el 2012. Los Plegamientos del Agua también ganó otro premio de poesía en el 2014. Y tenés un blog, que si quieren buscarlo, es unardoble.blogspot.com, o ponen, ¿no?, el blog de Jairo Rojas. Sí, y también. Va directo ahí, ¿no? Sí. ¿Estás viviendo acá en Uruguay? Sí, ahora estoy acá por motivos de estudio. Hago la maestría de literatura latinoamericana en la UDELAR. Y bueno, ya tengo un año acá. Y en principio, pues bueno, como la maestría va a tardar 2 años, pues mi idea original es quedarme aquí al menos 2 años. Está bien. Y ahí luego se ve cómo va fluyendo la situación acá también. Es curioso que me digas que la parte andina de Venezuela, porque uno siempre tiende a pensar que en Venezuela como país caribeño. Digamos. Sí, bueno, Venezuela es un país muy grande y creo que recoge toda la geografía, además. ¿no? Tiene selva también. Tiene selva, tiene llanura, está la costa, o sea, la parte caribeña, está la parte andina y bueno, sí, las grandes ciudades, Caracas, Maracaibo, Valencia, que bueno, sí, como grandes ciudades, pues, no, caóticas. Viste que vino Pedro Granados y él tiene una idea, digamos, es un poeta peruano, de vincular o ser un poeta de lo andino con lo caribeño. ¿No? Entonces yo digo, te conseguís unas buenas vacaciones, ¿no? Él dice que está muy vinculado con la República Dominicana y que plantea y quiere unir esas dos con cuencas, digamos, no quedarse solo en la parte andina. Entonces, claro, uno piensa así, une con Colombia, bueno, une con lo que es el Caribe, ¿no? Pero nos olvidamos que Colombia es andina también. Y Venezuela es andina. Sí, también. En Colombia sucede lo mismo, ¿no? Como que hay diferentes países dentro de uno. Claro. Y decime, en tu caso, bueno, vos sos de ahí, digamos, de la zona de Mérida, total. andino. Sí. ¿Hay tantas diferencias a nivel general entre los caribeños y los andinos, por ejemplo? Sí, de idiosincrasia son dos cosas muy distintas y bueno, en todo sentido. Y también en la escritura se refleja eso, ¿no? ¿Cómo se refleja? En mi caso, sí está como al menos estos primeros libros, ¿no? Que hablan de mi infancia y del lugar donde vengo. Está muy remarcado eso, está subrayado como el paisaje andino, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con las poéticas de la capital, de Caracas, que tienen la urbe. Claro. La urbe Pero, difícil. por ejemplo, el son, la cumbia, la música caribeña que uno identifica, digamos, ¿no? Claro. Estoy siendo muy estereotipado, pero digamos, viste que uno identifica el ritmo caribeño, que no es el mismo que el andino. Ahora, en mi mente, que no conozco nada de Venezuela, uno piensa que toda Venezuela participa de esa música. No. ¿No es así? Igual, sucede que va cambiando en cada región y cambia radicalmente y todo, desde la forma de hablar, de gastronomía, todo, toda una cosmovisión, de hecho, así que ir, por ejemplo, de donde soy yo, de Mérida, a la costa venezolana, a la isla de Margarita, que es así como famosa, es ir de un país a otro, realmente. Y entonces, bueno, digamos, en ese vasto territorio heterogéneo se encuentra de todo. Claro. Y
quizás ahí sí, en Venezuela sí funciona esto del sincretismo, de la cosa híbrida, del mestizaje, ¿no? Porque hay de todo y además todo eso además se mezcla entre sí y va generando como una multiplicidad de voces interesantes también. Claro, aparte siempre el mestizaje como que otorga, digamos, legitima muchas cosas, ¿no? Digamos, me parece a nivel poético, no estoy hablando ahora a nivel poético, ¿no? Sí, por ejemplo, lo engranado de no mezclar o engranar lo caribeño con lo andino sería un experimento bastante interesante, ¿no? Claro. Digamos dos posturas tan antagónicas en algún punto. Pero, ¿y cuál sería la postura andina, digamos, de tu poesía, digamos? Yo sé que es muy difícil hablar de lo que hace uno, es muy difícil tomar distancia, pero por ejemplo, el estereotipo dice que, bueno, habla de en el caso caribeño, de una sensualidad, de una cuestión muy erótica, en fin, te estoy diciendo muy estereotipado. Claro, sí. Pero por ejemplo se habla de que lo andino o lo colombiano, estoy pensando ahora, como más de un cultivo del idioma muy importante, ¿no? En cuanto a la corrección del idioma, por ejemplo. Bueno, hablo de mi caso particularmente. Bueno, la andina estaría en la temática y en la atmósfera que quiero lograr en esos libros, ¿no? Es la atmósfera de la montaña, de cierta soledad, y donde el paisaje de alguna manera está interviniendo, digamos, en el humano, en su percepción. Y en esa vastedad extraña, ¿no? Que es como... digamos, en el cine se puede apreciar más, ¿no? Por ejemplo, el cine de Tarkovsky, que llega a una atmósfera opaca, ¿no? Con esa neblina siempre atravesada que, ¿no? Como que no logras ver bien. Pero en general también voy a caer en la generalización, pero digo, estuve en este congreso de Vallejo, pude leer de otros poetas, en concreto alguien también nacido en Santiago de Chuco, un poeta que, digamos, que tiene su voz propia, no hace lo mismo que Vallejo, digamos, ¿no? Claro. Pero tanto en Vallejo como en este poeta se apreciaba el paisaje, que son las inmensas montañas y las inmensas alturas, y bueno, y el cielo también, ¿no? Entonces eso genera una cuestión de metafísica, ¿no? De angustia total. Metafísica, o de pensar, digamos, la soledad, el silencio, los macizos esos gigantescos, ¿no? Bueno, esto que decías de Tarkovsky también tiene que ver. Tarkovsky es el cineasta metafísico por excelencia, sin duda, ¿no? Todo en él está continuamente cuestionándose. Sí, sin duda, ese paisaje te va a mover, ¿no? Te está diciendo algo y de alguna manera siempre hay un diálogo con él, ¿no? Con esa cosa inmensa que no puedes explicar tampoco. Entonces necesitas de tensar el lenguaje de alguna manera para hablar de pronto de esa angustia, ¿no? Claro. Y también, por otro lado, me interesa, en algún momento también esos libros me interesó hablar un poco de la cosmovisión indígena que había, ¿no? Entonces, toda una mitología que hay detrás de una serie de costumbres y tradiciones. Entonces también era como volver a ese origen, porque de alguna manera sí creo que la poesía vuelve al origen, no es un viaje de regreso, y en ese viaje también me interesaba cómo volver a esa cosmovisión primigenia, ¿no? De cómo conciben el universo, ¿no? Y que realmente mítica. Tiene que ver, obviamente, con el paisaje también. El paisaje en el sentido también de que estamos hablando de cosas todas que son tan... Se ve cuando el tema de la tragedia de los Andes, si uno ve películas, se ve esto también, y ellos lo planteaban también, el tema de la inmensidad, como decís vos, del paisaje. Entonces como que hay un contraste entre el tamaño humano, que está solo, ¿no? La soledad, o somos pocos, ¿no? Y la inmensidad de cosas que son, la altura, el macizo, digamos, el cielo, ¿no? En ese sentido, no como, por ejemplo, en una cuestión caribeña, estoy pensando ahora, donde se puede ser colectivo, donde ese ruido puede hacer que uno, bueno, vea las cosas más con una medida humana, ¿no? Y no inhumana como es. Claro, aquí por ese aislamiento también, ¿no? Es como un paisaje que permite también otro tipo de estado, ¿no? Muy asociado a lo espiritual, a lo místico en algunos casos, ¿no? Bueno, hay muchas historias para lograr iluminación o... ir hacia arriba. Sí, ¿no? El ascenso siempre. Y ¿no? aparte esos macizos, digamos, yo supongo cuando uno está
pesa en la conciencia la idea, estoy seguro, digamos, de que eso es igual hace 5.000 años. Exacto. O sea, no hubo ningún cambio. Sí, exacto. O son cambios a un ritmo, bueno, súper lento, pues, porque, bueno, las montañas en algún momento estuvieron en el mar, pues, hay fósiles de animales marinos que están en las cumbres a 5.000 metros. Entonces, bueno, hubo un movimiento, pero pasaron años y años y años. Y bueno, la Tierra está en movimiento, ¿no? Continuamente. Pero en eso, digamos, y todo está en constante cambio, y se puede ver en las civilizaciones constantes, ¿no? Que suben y bajan. Pero en las macizos montañosos es más difícil de ver. Claro. Ahí es más fácil de imaginar la eternidad, por ejemplo. Sí, total. Es mucho más fácil, por eso también esa visión. Jairo Rojas va a estar hoy a partir de las 9, ¿no? Vas a estar haciendo un taller literario, un taller de poesía en el Centro Cultural de España. Hoy arrancó la primera jornada. Ya lo hicieron hoy. Sí, que fue de 16. A las 16 horas. Sí, a las 16. 21, dije yo. Y mañana también a las 16. Y mañana es la segunda jornada 21. También. Entonces, ¿y la estás dando vos solo el taller? Sí, es un taller de poesía que se llama La Letra Teriomórfica. Entonces, bueno, ese nombre te iba a preguntar qué es, pero bueno, después de la pausa, amigos, vamos a hacer un suspenso. ¿La letra cómo se llama? Teriomórfica. Bueno, amigos, estamos con Jairo Rojas, poeta venezolano que está en este Mundial de Poesía. A la vuelta le voy a preguntar por esa letra que es tan rara, y también le vamos a pedir que nos lea, ¿no? Ya estuvimos hablando de lo que es el espacio de Mérida, lo que es esa parte andina de Venezuela, y bueno, ahora vamos a ver los frutos. Por los frutos lo conocerán, dice. Después de la pausa seguimos aquí, en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Diego Presa, ya les dije, va a estar con nosotros este viernes en el ciclo Todos Somos Raros, que lo inauguramos a partir de las 20 horas. Están todos invitados. ¿En dónde? ¿Dónde es esto? En el espacio Serratosa, que queda en 25 de mayo, esquina Ciudadela. 25 de mayo, 745. El espacio Serratosa, ahí en la cafetería, que es muy amplia. Vamos a estar conversando sobre literatura, sobre la novela Otaku, con la escritora argentina Paula Brecciarioli y con la periodista y escritora de Brecha, Ángeles Blanco, y Diego Presa nos va a estar acompañando con su hermosa música, que nos acompañó en esta semana también aquí en La Máquina de Pensar, así que están todos invitados a las 20 horas este viernes.
Y amigos, estamos con Jairo Rojas, el poeta Jairo Rojas. Dejé planteada una pregunta que era: ¿qué es la letra? Teriomórfica. Teriomórfica. Sí, el teriomorfismo, ¿no? Es la palabra que se le asigna a las transformaciones que se dan de humano a animal o viceversa. Una mutación así. Sí, sí. Teriomórfica. Sí, sí, el teriomorfismo, que es muy común en contextos mitológicos o místicos, digamos, ¿no? Como en el antiguo Egipto, ¿no? Horus, Isis, Anubis, es ese personaje híbrido. Sí. Bueno, o en la selva, ¿no? Esa idea de que hay un espíritu de animal que te, claro, ¿no? que te acompaña, que es, ¿no? lo que hace el chamán, que es el hombre que ve curativo, que ve, necesita a veces de un tótem y necesita también de los poderes de cierto animal y se transforma en un contexto de ritual para ayudar al otro, ¿no? Claro. Y muchas veces te puede identificar qué animal te acompaña a vos de repente. Sí, también. ¿No? ¿O no? Y mucha bueno, película, ¿viste? Pero me interesó mucho esa idea, ¿no? De este personaje híbrido que está siempre como en medio de dos mundos. Como el hombre lobo, por ejemplo. Sí, también, ¿no? Entonces lo extrapolé al poema también, como un producto que está ahí en un espacio intermedio, que está entre lo espiritual y lo corporal, entre lo mental y lo concreto. Sí. Entre lo consciente y lo inconsciente también, ¿no? La razón, digamos, porque existe la razón poética y la imaginación. Y la intuición, por ejemplo, ¿no? Lo irracional. Entonces, creo que, y además me gusta esta figura, ¿no? De teriomórficas, ¿no? En definitiva, porque tienen esas dos naturalezas, como dos caras de una misma moneda, que están en fluctuación, ¿no? Que son como una frontera más bien porosa, ¿no? Que va y viene, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un filósofo italiano, Giorgio Agamben, que todos lo citan ahora, en el Congreso Vaticano, todos lo citan a Agamben. Bueno, está así como en boga, ¿no? Pero él tiene un libro, lo abierto. Es muy poético, aparte, su planteos filosóficos son poéticos. Y en un libro que se llama Lo Abierto, el hombre y el animal, también como que defiende un poco esta idea del teriomorfo, ¿no? Como un personaje incluso de resistencia, ¿no? Que digamos que aceptando nuestra naturaleza animal, también gestionamos nuestra vida biológica y así hacemos como contrapeso al poder que intenta meterse en todos los intersticios de la vida cotidiana. Que nos intenta encasillar y aprisionar, claro. Digamos, ¿no? Esa dimensión. En realidad también está hablando de como una crítica a todo un sistema de pensamiento occidental que está basado en la dualidad, en la separación entre el hombre y el animal. Y dialoga, ¿no? Con Heidegger. En realidad, Circe Maya, que es profesora de filosofía, y la vuelvo a traer, ella dice que en general la civilización occidental está basada en la dicotomía, ¿no? O es razón o sin razón. Exacto. O es cuerpo, somos todo cuerpo y todo es una explicación organicista, matérica, no sé qué. O es espíritu, entonces sos idealista, bla, 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 bla. Y ella dice que hay una dualidad, que vamos y venimos. Exacto. Estamos en la dualidad. Entonces, este filósofo también maneja eso, que más que esa frontera está forzada, ¿no? Entre que o es animal o es humano, y entonces le parece algo aberrante un humano puro como un animal puro, porque es imposible, ¿no? Están esas dos naturalezas ahí en diálogo, ¿no? Hay un puente siempre. Y bueno, como te decía, me pareció como que era una imagen perfecta para aplicarlo a un poema que está ahí también, ese espacio intermedio. Y bueno, por eso lleva ese nombre. Una especie de centauro, ¿no? Una especie de centauro. Y bueno, está bien, ¿no? Y bueno, de hecho el último libro de Circe Maya se llama Dualidades, precisamente, ¿no? Es eso, ¿no? Tratando de ver dentro de lo concreto, lo cotidiano, lo más pragmático, existe como una luz, ¿no? Y al revés también buscando la pata en lo material, ¿no? Digamos, exacto, ¿no? También, ¿no? Tampoco es que digamos, si hablamos de la poesía como un hecho espiritual, no se aísla, ¿no? Que, digamos, el cuerpo no es que está... Bueno, esa es otra de las más fundamentales, es decir, que la idea occidental de que
una cosa es cerebro, mente y cuerpo, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, que la literatura se hace solo con la mente, por ejemplo. Hay gente que lo piensa, que con Claro. el cerebro, ¿no? Sí, sí. Yo decía que incluso una vez vino alguien aquí a hablar desde el punto de vista organicista, digamos, porque a él le gusta mucho todo el tema cerebral, neurológico. Él decía que al escribir participaban terminales nerviosas de los pies. O sea, se escribe con todo el cuerpo. Se escribe con el cuerpo, sin duda. Y tiene que ser así, ¿no? Hay también como una línea de literatura que intenta ser netamente cerebral, conceptual. Sí. Y aparte, digamos, como muy racional, muy o cerebral, racional, muy mental, sí, muy fría, sí. digamos, en cuanto a que puede ser una estrategia y recursos. Y Claro, no sé qué, claro. ¿no? Pero digamos el panorama poético es muy Es muy heterogéneo. amplio. En general las vanguardias eran muy racionales también, Sí, ¿no? Muy también. cerebral, aunque reivindicaban como los surrealistas lo irracional, pero igual Exacto. eran muy... Pero controlados, ¿no? Sí, exacto, sí. Bueno, y Jairo, a ver, ¿nos puedes leer algunos poemas tuyos? Sí, claro. Tengo algo que es de un libro que se llama La geometría de la grieta, que está en proceso. Sí, que posiblemente este año salga, pero ¿Ah, sí? O sea, ya está casi terminado. sí, en realidad el plan es que salga a mitad de año, pero va a salir en España por la editorial Amargor. Entonces, bueno, esto es algo de esa geometría de la grieta. Es inédito, bueno, es una premisa. Igual cuando salga el libro, digamos, podemos a ver si lo claro. alcanzás y podemos conversar sobre seguro. él. Sí. Y bueno, esto es hablando de los lugares de donde uno viene, ¿no? Ajá. Al llegar a Ejido verás que el alfabeto enloquece. Afina la garganta pues para que te oigan ensimismado igual animal de nostalgia en la ínsula del poeta rodeado de estacas. Mis canciones las cantan aquellos que no entretienen, oye, y estaré al lado de las bestias arracimadas, estirándome para tocar el mar en la cima el día de San Isidro donde llaman voces abisales. Estaré desafiando la herencia con mi ritmo de bicho aunque duelan las vértebras. Al surcar el cielo, debes construir un puente al llegar porque tiznar intentaron nuestros caminos y jamás se entiende del todo aquella ruta. Debes bajar más siguiendo directo al recodo de la infancia porque la gente despierta con la primera herida, mirada por esa tierra, madre por doquier de gente en apuros que se dibuja frente a 3 círculos en el cielo, aunque no lo veas. Porque la mitad del pueblo no lo verás por una gran mancha roja de sangre. No te olvides del sueño que te contó el ángel al nacer. Al llegar a Ejido entenderás la mácula en la paz que deja la estela del miedo y la furia del fulano rojas sumergido en un mandala que le dio el agua. En el centro de la casa, donde flota una roca, ahí estará mi casa número 2 del chispero cerca de la cabrera ahí. No te asustes por la vibración del badajo, aquella campanada que creí solo aparecía en mis sueños. Llégate, a pesar de las moscas y la lluvia de escupitajo, del color óxido del cielo para que sepas de la erosión de tus manos. Llégate al convite de mi casa. Mira el sol suspirando en la sala luego de oficiar una boda. No te olvides del sonido del primer rayo de luz cuando todos se hayan ido. Mira cómo se acomoda el mundo en cada rincón vacío entre 4 verdes paredes. No te asustes si mis padres miran la luna por harto tiempo para comprobar la precisión de sus latidos y recuerdos de sus hijos raros. Quédate un rato nomás en el monumento al niño olvidado que es el epicentro del poema. Ahí nadie sabe de poesía, pero necesitan cantar el mar que no han visto. No es lo correcto para ti, lo sé, pero es la canción de la lluvia lo que suena ahí, acompañada de violín, 4 y maraca. Conoce la arquitectura de los nadie en el manzano bajo Ejido, donde se escucha la risa de los muertos, para que conozca la culpa y el misterio. Conoce donde hay vida, vida, vida. Acuérdate cuando llegue el día señalado, cuando no haya nadie. Muy bien, bueno, poemas largos, ¿no?
Sí. Y hay más largos. Hay más largos, ¿no? Los plegamientos del agua son solo 2 poemas. Ah, o sea que el libro son solo 2 poemas. Sí, está. O sea que ya venís, digo, con esa... Últimamente ando como en esa dinámica. en ¿sí? esa dinámica. ¿Y el primer libro, qué, la rendija a la puerta? Ese sí es más de poemas de corto aliento. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Y en este poema, por lo que yo escuchaba, se dan esas 2 visiones, ¿no? Por un lado, lo muy cotidiano, ¿no? Con las palabras muy cotidianas digamos, del pueblo, y por otro lado, vinculado con sitio celestial, casi, ¿no? Una visión celestial de ese mismo sitio. Sí, también. Un sitio que está como dialogando, ¿no? Con otra capa de la realidad, podemos llamarlo así también, ¿no? Donde sí, evidentemente hay referencia a lo celestial. Sí, no, yo en general, viste cómo se plantea, no sé por qué vino la idea, viste que se plantea que por un lado hay una ciudad y está el mismo reflejo, sí, ¿no? Me explico, la ciudad celestial que está la Jerusalén, se les decía, exacto, como que hay una Jerusalén y hay otra Jerusalén. El cielo dentro de otro cielo, y dentro de otro cielo, dentro de otro cielo. Y como que es algo que es igual, pero que es, digamos, un poco mejor, o algo así, ¿no? Como un reflejo. Otra dimensión, digamos, que sea otro mundo, una especie de mundo paralelo, si se quiere. También es posible, ¿no? Y bueno, ¿nos puedes leer otro? Claro. ¿Puedo leer algo? El que quiera. Bueno, hablando de los plegamientos del agua, ¿puedo leer algo? Bueno, un fragmento, obviamente. El libro está compuesto por 2 poemas. La primera parte sobre la madre y la segunda sobre el padre. Te pregunto algo también. ¿Y Pedro Páramo está por ahí también, no? Han comparado esta escritura con algo de Pedro Páramo. Perfecto, sí. Sobre todo porque hay un tema de la muerte por ahí, donde que está también, ¿no? Como dialogando con la vida. Y no, digo, que tiene una visión aparentemente muy rural, ¿no? Pero por otro lado está hablando de otra cosa. Y aparte, también. Como dijo Rulfo, que le había inventado hasta los nombres, ¿no? A veces, ¿no? Sí. Que no era una cuestión tan documental, si se quiere. Sí, habla de algo, pero siempre hay algo más, ¿no? Sí, pero mucha gente pensaba al principio con Rulfo que él hablaba de leyenda, y lo había inventado él, digamos. Claro. Lo había inventado él, es una visión de él, digamos. Sí. O a veces suena leyenda algunas cosas que... Claro, que son visiones personales. Sí, totalmente. Digamos, cuando estos lugares, ¿no? Estos pueblos con ciertas tradiciones... ya de por sí son surrealistas. Sí. Yo insisto en lo mismo, digamos. Hay miles de años aquí. Acá en Uruguay vos mirás y bueno, me parece que no hay miles de años en cada lugar. Claro. Los plegamientos del agua tiene un epígrafe al inicio de Marosa di Giorgio. Bueno, ¿y qué dice el epígrafe? Bueno, en la segunda parte está Marosa di Giorgio, que dice: susurré a mi padre el brujo, ya salgo al cielo. Y uno de Héctor Bier Temperley también: mi madre vino al cielo a visitarme. Jairo, nos quedan 2 minutos. Arcaica, usted habla de la casa que se refleja encima de la casa, usted pronuncia lo indecible, el silencio porque es para conversar cuando frente a una llama se calla. Madre niña, madre que camina y camina en el mar de lo alto, en silencio tanto que parece otro lugar, el otro mundo, con piedras en las manos, muchas que caen y se mueven como queriendo decir otra cosa. En el camino que se mueve debajo de esos pies, quizás por la luz que viene debajo de la tierra, porque hay mucha vida que nace debajo de la tierra. Madre que camina bajo ese amanecer sin sol, con gotas de cielo de zinc y barro, en ese camino que no se sabrá si es de ida o de vuelta, y arriba un ojo gigante que la sigue y lagrimea. Se oye, mientras ve gente inexpresiva que se asoma detrás de una ventana, se oye. Camina, tocando el frío con las manos desnudas, pero nombra a su padre, que no se equivocaba al traer un pequeño sol del agua que se plegaba y replegaba, viva, en un horizonte más bien inabarcable, silencioso.
Jairo Rojas, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Bueno, y está en el Mundial Poético, lo pueden ir a ver mañana. Bueno, mañana está el taller, pero obviamente... Y en la noche voy a leer. ¿Dónde vas a leer? En el auditorio del Centro Cultural España. Espectacular. O sea que si van al auditorio del Centro Cultural de España temprano, tipo a las 5 o las 6, ahí empieza, ¿no? Sí, bueno, de 4 a 6 tengo el taller y la lectura sería después de las 7 de la noche, 19. Perfecto, Jairo, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El taller de La Máquina de Pensar es un taller literario. Visibilidad, imaginación, idea y forma, el adjetivo y la metáfora, el humor, la crítica y la corrección o la invención de una novela son solo algunos de los temas que comparte con nosotros Liliana Villanueva. Muy bien, Liliana Villanueva, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, estoy por acá, sí. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, un poco bajo lluvia, pero por suerte hoy ya no llovió, así que aquí por lo menos sí, está acá aclarando. También está las macetas llenas de agua. Liliana Villanueva, Lili, ¿qué vas a traernos para taller literario? ¿Cuál es el tema? Estuve pensando en eso que nombré la última vez, de tener escritura dentro. Porque yo conozco muchas personas que no se animan a escribir y que sin embargo tienen escritura dentro. Yo lo llamo así, que tiene que ver con tener algo que decir, con saber escuchar, con tener un lenguaje propio, ¿no? Bueno, voy a hablar de mi gran amiga uruguaya María Estarcillo, que decía que todos tienen algo que decir. Esa es una frase que yo se la escuché a ella repetir varias veces. Sí. No, y yo se la he escuchado a otras personas también. Sí. Claro, bueno, ella se refería a la entrevista. Claro. No a la escritura. Sin embargo, yo rescato esa frase porque uno tiene cosas que decir. Hablaremos más tarde sobre la escritura y la vida y qué es más importante, por dónde empezar. Pero la escritura es más bien un paso más allá del decir. Por eso yo decía, bueno, una cosa es le preguntas algo a alguien en una entrevista y otra cosa es ponerte a escribir, ¿no? Claro. Que para escribir no es como hablar, que no necesitas una preparación, sino que la escritura requiere una técnica, sino una técnica, un oficio. Es un oficio, digamos, ¿no? Se va ganando con la práctica, no hay forma de ganarlo de otra forma, ¿no? O sea, hay que practicar, equivocarse y, bueno, ir aprendiendo casi sin darse cuenta, como son los oficios, ¿no? Claro, y otra de las cosas que no me contó ella, que me contó alguien que la conoció, un periodista de Brecha que la vio en acción, es que cuando la vio entrevistando era un cuidacoches en la calle, bueno, me contó que ella se sentó a la misma altura de él, agarró una latita, se sentó. Él me dijo, se vació de sí misma para escuchar al otro, ¿no? Eso de vaciarse de uno mismo también sirve para la escritura. Y lo dijo, yo la nombro seguida a Marguerite Yourcenar, no porque sea la gran escritora francesa, sino porque hay un libro muy bueno que le hicieron de entrevistas, un poco parecido al tuyo con Lebrero, una larga entrevista donde ella habla de la escritura. Y hay muy buenas pautas ahí. Y ella dice algo muy parecido. Ella dice, hay que tratar de escuchar, hay que hacer silencio dentro de uno mismo para oír. Claro. Ella se refería, en este caso, no oír al otro, sino oír a esa voz interior que tenemos nosotros, ¿no? Esa voz que muchas veces no escuchamos, bueno, por la vida cotidiana, por el vértigo de todo. No, y muchas veces también al escribir por la idea, que es una idea muy mala, de que pensamos que se debe escribir de determinada manera, ¿no? Como nos enseñaron de chico, entonces a veces esa voz va en contra, entonces eso es incorrecto, ¿no? Eso no lo voy a escribir, voy a tratar de escribir como me enseñaron de chico. Claro. Y bueno, entonces, lo que yo decía, eso de tener algo que decir, saber escuchar, ya sea al otro, si estamos trabajando con personajes, o a uno mismo, si uno tiene algo que decir, o al personaje que está en uno y uno lo vuelve a escuchar.
y además tener un lenguaje propio, que eso es lo que en realidad uno busca cuando va a un taller. Yo hablo de esta gente que tiene escritura adentro, cuando tiene estas características, digamos, ¿no? Y como no quiero seguir hablando en abstracto, quería hablar de una persona en particular que yo conozco, que yo creo que tiene escritura adentro. Es una amiga mía, es una peruana que se llama Greta. Greta nació en Perú, vivió toda su infancia y adolescencia en Venezuela, tiene una hermana gemela que es chef de cocina en Miami, tiene una familia llena de personajes de novela, un tío que paran en todos los aeropuertos porque tiene un pasado militante, tiene una tía que se llama Luzmila, que es una mezcla de Ima Supac, la peruana que canta mambo con voz de soprano, y tía Julia, la del escribidor. Bueno, Greta es psicóloga y maquilladora. Estudió en Buenos Aires, vive acá en Buenos Aires ahora. Y ella dice que trata a sus pacientes por dentro y por fuera, el alma, el rostro y las caretas. Pero ella no lo diría así, ella diría interactúo en los dos ámbitos, porque tiene ese lenguaje de la psiquiatría que mezcla con esos ahoritas suaves, ¿no? Del habla peruana y venezolana. Otras frases de Greta que ella me dejó escribir son, por ejemplo, te pones en play y aceptás el juego. Le falló la oralidad, las estoy leyendo ahora. Otra, tú tienes que saber posicionarte y no ver en tu marido a un posible proveedor. Habla de sí misma, ¿no? Porque estaba por casar, es una chica joven. Es joven, yo pensaba que era veterana. No, yo me la imaginaba muy mayor. No, yo la conozco desde los 20 y pico, hace más de 10 años, y nos encontramos de vez en cuando y charlamos, y ella me cuenta su vida y es fantástico porque ves toda la evolución y todas sus historias. Ella tiene historias, y le pasan cosas continuamente, le pasan cosas locas, disparatadas, desopilantes. Por ejemplo, una de las últimas que me contó fue que se organizó un curso de maquillaje para señoras de bajo extracto social, y como no había había que buscar un lugar y le dieron la morgue de un hospital. Y yo me quedé de piedra, y dije, ¿cómo la morgue, Greta? Vos estás maquillando. Y a ella le parecía lo más natural del mundo. Y le digo, bueno, los muertos. Y ella con total naturalidad me dice, los muertos no nos molestaron, estaban ahí detrás de una mampara, calladitos en sus refrigeradoras. Si vos eso tratás de imaginártelo, no se te ocurre. No se te ocurre, y a ella le pasa. Por eso yo digo, tiene escritura adentro. Además, lo sabe contar, tiene un lenguaje, yo diría casi privilegiado, habría que escucharla, yo no la puedo reproducir, pero no escribe. Ella no escribe. En Lima empezó a estudiar literatura, pero lo dejó, después, se fue a la psicología, y hace años que busca un taller. En vez de ir a un taller de escritura, va a talleres de creatividad o de desaprendizaje. Claro. En Buenos Aires. Lo que pasa es que ponerse a veces a estudiar literatura puede bloquear, coartar, porque en literatura lo que generalmente se enseña son autores, y entonces a tipos que son perfectos, porque si uno estudia Shakespeare o estudia Borges o estudia, son perfectos, y entonces como que no están enfocados para la creación, sino que están enfocados más bien para poder hablar sobre esa literatura ya hecha, sobre lo hecho, ¿no? Claro, entonces ella, y ahora le pasa con la psicología, que está muy muy adentro de ella, es su vida, ¿no? Entonces va, por ejemplo, a un taller de desaprendizaje, y acá hay cada uno, una guía le dijo, cazó una palabra de ella, que era, no sé, burro, ponele, y le dijo, lo que vos tenés que hacer es un burro, tamaño natural. Entonces Greta se pasa 1 mes y medio buscando materiales para construir un burro. Perdón, pero dijiste taller de desaprendizaje. Desaprendizaje. Taller de desaprendizaje. ¿Y existe eso? Sí, acá existe de todo. Es para desbloquear la creatividad, hay talleres para dar besos, talleres para aprender a preparar pasta dentífrica. Sí. Hay talleres para todo. Pero talleres de desaprendizaje no se me hubiera ocurrido. Serían como, es para generar la creatividad, no necesariamente literaria, sino en general. En general, en general. Y volviendo a Greta, ella hace negociaciones consigo misma para no escribir. Tiene como una negación de la escritura, aparte de que es muy generosa, ella me regala sus historias, etcétera. Sí.
A mí me escribe mucha gente que quiere ir a un taller pero que no ha escrito nada. Sí. Y yo desaconsejo ir a un taller sin material, a no ser que se trate de un taller para principiantes, que den consignas, eso ya sería otra cosa. Otra vez podemos hablar de los tipos de talleres. O como yo digo, bueno, no es bueno ponerse a trabajar sin la madera, ¿no? Claro. Para construir la silla. Yo pensé algunos consejos muy, muy básicos, pero muy básicos, que los doy cuando me escriben, para la gente que quiere escribir, que tiene una historia, o que no sabe que tiene una historia, o que tiene un personaje y que no sabe cómo elaborarlo, y que no sabe cómo empezar. El primer consejo es escribir a mano. Directamente, escribir a mano, porque bueno, la computadora, la pantalla, el documento que abrís es como que te impone ya la posición de estar sentado en una mesa. Si vos te compras una libretita, y ahora voy a comprar un cuaderno o una libreta, sí. un cuaderno que te guste, pero no porque sea lindo, sino porque sea bueno para escribir. Y está muy bien porque, digo, escribiendo una libreta uno, por ejemplo, se podría sentar en el piso y escribir, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí me pasa que cuando estoy caminando por la calle o en un colectivo, como decimos acá, o en el subte, a mí se me ocurren las ideas en ese momento. La primera frase de un cuento se me ocurre cuando estoy caminando por la calle. Claro. Entonces tengo que parar y escribir esa frase para que no se me escape. Y bueno, yo aconsejo comprar un cuaderno o una libreta que te guste realmente, ya sea por la suavidad del papel, el formato, la distancia entre los renglones, para mí es muy importante. O sea, un cuaderno que invite a escribir. Y básicamente esto, digamos, que planteás, que es escribir, hacer una escritura manuscrita y no en computadora, puede ser visto como una resistencia también por muchos, porque viste que la gente estamos todos cada vez más menos acostumbrados a escribir como en letra manuscrita, ¿no? Sí, pero muchos escritores aconsejaban a escritores más jóvenes, se lo aconsejó Netti a Galeano, cuando Galeano era más joven. Muchos aconsejan escribir. Bueno, vos lo sabes muy bien, Lebrero hacía ejercicios de caligrafía que lo tranquilizaban. Y se podría hacer una prueba, cómo uno escribe en computadora y cómo escribe en papel, y uno se da cuenta que salen cosas totalmente diferentes. Sobre todo que estoy pensando para lo que planteaste al principio, que se trata también de oír, ¿no? De escuchar, ¿no? Claro. Esa voz interior y Claro. no estar pendiente, digamos, del teclado, ¿no? Uno está más automatizado para la escritura, ¿no? Podemos, Claro. por ejemplo, escribir sin mirar nada, digamos, ¿no? Claro, también podés estar, no sé, subís a un barco y no tenés por qué abrir la computadora y escribir, quizás es una línea o dos. No estoy hablando de la novela. Del Sí, no, pero hace poco estaba leyendo de Manuel Carrère, el gran escritor francés que está de súper moda en estos momentos, y él decía que sus novelas, en realidad, sobre todo la última, que es muy extensa... En los cafés, ¿no? Los empiezan en los cafés. No, dice que él, como es guionista, está acostumbrado a esa historia de la libreta. Ah, claro. Y entonces escribe sobre cosas que se le ocurren y después las intenta juxtaponer, ¿no? Entonces se nota, digamos, de repente está hablando del siglo I, después viene para acá, y se nota en esta última novela claramente esa técnica, que él no la quiere ocultar tampoco, ¿no? Las va uniendo así, cosas que están, pensamientos, o cosas que le ocurrieron. Claro, yo, para gente que ya escribe, que escribe hace mucho y tiene, por ejemplo, un bloqueo, yo tengo una técnica, que es una técnica muy manual. Yo escribo en unos cuadernos que a mí me gustan mucho, porque son unos cuadernos japoneses que no se encuentran acá, entonces yo tengo que viajar para comprar esos cuadernos. Entonces, en algún momento no podía escribir más en esos cuadernos. Y lo que hice fue transformar el cuaderno en una libreta. Doblé la hoja por la mitad, y me quedó una especie de libreta vertical. Sí. Y escribía lo mismo, pero como si la hoja se cortara por la mitad. Y me di cuenta, primero, que me gustaba escribir otra vez, y que empezaba a escribir diferente, que había una música. Mira. O sea, una musiquita. Sí, digamos, sí, un ritmo. Había un ritmo, un ritmo. y había un ritmo casi impuesto por el formato que yo había elegido. ¿No? Pero bueno, eso es cuando uno ya está escribiendo mucho,
y busca esos trucos o los encuentra de casualidad. Sí, de casualidad, pero no está, pero lo fundamental en todo esto que estás hablando, me parece, Lili, también es probar, experimentar, ¿no? Totalmente. Salir de la cuadradez de estar sentado frente a una computadora en un lugar sin moverse, ¿no? O sea, claro, salir del lugar del escritor. O sea, que todo puede ser escritura. Lo que uno escucha por la calle, una frase, por ejemplo, yo estaba caminando el otro día por este barrio donde vivo y escucho una frase de un hombre que le dice al otro, yo tenía una fábrica de paraguas, punto. Un día mi mujer se suicidó. Sí. Yo dije, pero eso es una historia. Sí. Y me quedé en un semáforo para escuchar el resto y bueno, el hombre se dio cuenta que estaba escuchando y tuve que cruzar la calle. Pero me quedó esa frase. Muy bien, Lili. ¿no? Bueno, llegamos al final, te queda redondear un minuto, digamos. Bueno, para redondear yo diría que escribir, no pensar al escribir, no pensar en nada, simplemente escribir lo que a uno le salga, sin mirar si está bien escrito, sin pensar en los géneros, y no mostrárselo a nadie. Exacto. Que la escritura sea tu secreto. ¿No? Y eso guardarlo, porque dentro de 2 meses uno lo lee y tiene otro valor, otra cosa. 2 meses, 2 años. 2 años, 1 año, sí. Uno se puede sorprender después haciendo eso, porque después hay una especie de selva que uno va mirando y esto no está nada mal. Exacto. Para nada mal. O a veces es una línea o una idea y es el comienzo de un cuento, ¿no? Exactamente. Liliana Villanueva, gracias por estar aquí, gracias por esta nueva entrega de Taller Literario, esta columna que tiene Liliana Villanueva en La Máquina de Pensar. Te mando un abrazo desde Montevideo. Bueno, esperemos que deje de llover y gracias. Bueno, muy bien. Mañana vamos a recibir a Pedro Rocha, que es un poeta brasileño, y vamos a estar por vía telefónica también hablando con la escritora Paula Brecciarioli, que es quien nos va a acompañar este